Mi nombre es Maribel Silva y pertenezco al grupo número 8. Les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto bélico originado en Europa a consecuencia de las rivalidades políticas e ideológicas sociales de los grandes imperios que en ese entonces predominaban el viejo continente. Involucró a las grandes potencias de todo el mundo, dejando una gran devastación en todo el mundo, pero principalmente en Europa. El conflicto estalló en 1914 como consecuencia del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de un joven terrorista de Serbia y tuvo fin en 1914 con el Tratado de Versalles, en el cual responsabilizaban totalmente al imperio alemán, el cual tuvo que responder por todos los daños de dicha guerra y su territorio fue reducido en una gran parte. Como consecuencia de la Gran Guerra Mundial y el continente europeo quedó sumido en la miseria, se modificó el mapa político de Europa por el nacimiento de nuevos países y la disolución de grandes imperios como Alemania y Austrohúngaro. El 1 de agosto de 1914 y finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, finalizada en 1918. 28 de ellas denominadas aliadas, entre las que se encontraba la Gran Bretaña, Francia, Rusia e Italia, Estados Unidos. Lucharon contra la Europa, la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Las causas inmediatas del inicio a las hostilidades de Austria, Hungría y Serbia fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Augsburgo, heredero del trono austrohúngaro, cometido en Sarajevo en 28 de julio de 1914. No obstante, las causas profundas del conflicto remiten a las historias de Europa en el siglo XXI, concretadas a las tendencias económicas y políticas que integraron a Europa desde 1971, año en el que fue fundado y emergió como gran potencia el Segundo Imperio de Alemania. La causa inmediata del inicio de las hostilidades entre Austria y Hungría. Fin de la guerra. El Tratado de Versalles puso fin a la guerra entre los aliados de Alemania. Alemania perdió parte de su territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, a Dinamarca parte de Silesia, a Polonia, así como Pomerania y Prusia Oriental. Además, pagó una indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras. También se obligó a reducir su ejército y a desmilitarizar la zona de los aliados ocupados de la garantía del cumplimiento del tratado. Alemania, además, perdió también todos sus territorios coloniales. Las causas de la Primera Guerra Mundial son heterogéneas, pero la combinación de todas ellas dio lugar en el estallido de la Gran Guerra en 1914 y finalizó en 1919, dejando entre 9 y 15 millones de muertos. Entre las causas de la Primera Guerra Mundial destacan las siguientes. Las causas principales fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa. Fueron asesinados el 28 de julio de 1914 en la ciudad de Bosnia de Sarajevo. En aquel momento, la parte del imperio por el nacionalista serbio Galić Princip, miembro de la organización Mano Negra. Desde Viena, la capital austrohúngara, se acusó a Serbia de estar detrás de Mano Negra, punto muy discutido que nunca se ha podido probar. A consecuencia de ello, les presentó a Ultimátum para que ajusticiara a los culpables,
pero que de hecho se suponía una pérdida de soberanía serbia, lo que de antemano sabía que Belgrado no podía aceptar. El siguiente paso fue desintegración del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro, el fortalecimiento de los Estados Unidos de América en el escenario político, militar y económico mundial, la creación de la Liga de Naciones, llamada también Sociedad de Naciones, con el objetivo de garantizar la paz mundial, firmar el Tratado de Versalles, que impulsó una serie de penalidades a la derrota de Alemania, que sería el origen del revanchismo alemán, que provocaría la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica en Europa a causa de la devastación causada por la Gran Guerra y también por los elevados gastos militares, el desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones. En conclusión, esta guerra duró 4 años, desde 1914 hasta 1918. Fue una guerra muy cruel que trajo ruinas, enfermedades y dolor a todos los países participantes. La causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo el 28 de julio de 1914. Esta guerra causó muchas consecuencias, como la desaparición de las viejas poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como una gran potencia mundial. También trajo grandes cambios científicos con fines bélicos, que ocasionaron más muertes y destrucción, y casi 10 millones de personas pertenecientes a la población civil fallecieron indirectamente. Los tratados de paz no fueron sencillos, ya que las potencias vencedoras no estaban de acuerdo con el reparto de los territorios perdularios y sobre el destino de Alemania. Al final, el Tratado de Versalles decidió el reparto de territorios y colonias de Alemania, aunque este no fue del todo púdico, ya que en él se incumplieron algunos términos establecidos, lo que provocó el surgimiento del militarismo agresivo en Alemania y desórdenes sociales en gran parte de Europa. Esta guerra no resolvió los conflictos, por el contrario, enfatizó, ocasionando así la Segunda Guerra Mundial. Estaremos entrevistando al señor Daniel Formaza, profesor de Historia del Colegio Fiscal Mixto Malta. Bueno, comenzaremos entrevistando acerca de la Primera Guerra Mundial y la primera pregunta para usted es: ¿cuáles fueron las causas que originaron la Guerra Mundial? En Europa estaba sumida en problemas que venían siendo sociales, económicos y políticos. Entonces estaba a todo punto de estallar. Entonces el asesinato del archiduque Fernando con su esposa fue lo que trajo como consecuencia que se desatara la Primera Guerra. Simplemente fue un pretexto que hizo que toda Europa se sumara en este conflicto. Simplemente fue un pretexto, como ya dije, este hecho de el asesinato, porque cualquier otro acontecimiento por la situación que estaba sucediendo en ese tiempo hubiera llegado a la misma conclusión, que en 1914 comenzara la guerra. ¿Cómo afectó esta guerra a la política europea y mundial? Hubo un cambio drástico debido a las consecuencias que más adelante hubo después de la guerra. Después de los tratados que hubieron, los acuerdos, las disoluciones de potencia y la subida de una nueva potencia como Estados Unidos. Entonces la política mundial totalmente cambió el escenario. Especialmente en Europa se sumó también una crisis, Alemania, y también aumentó la masa obrera en las industrias. Entonces políticamente Europa tuvo un cambio drástico que tuvieron que afrontar especialmente los países que se sumieran en este hecho y que tuvieron, por decirlo así, la derrota. En el caso de Alemania, se quedó devastada, tuvo que afrontar el Tratado de Versalles y tuvo que afrontar esta crisis con su pueblo. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo dicha guerra? Las consecuencias, como ya le dije, son económicas, políticas y sociales, y también geográficas. En lo económico, como les decía, se dio una crisis. En lo social aumentó la clase proletariada, la clase trabajadora en las industrias,
ni en lo político no le cambió la forma en que se estaba llevando antes los procesos de los gobiernos. Entonces, después la humanidad, a partir después de 1914, con la guerra y la finalización de esta, cambia drásticamente la ideología y la forma de pensar del ser humano, y también las ideas políticas que se tenían. Para usted, ¿cuáles fueron los cambios positivos que se dieron después de la Primera Guerra Mundial? Los cambios positivos. Entre cambios positivos podríamos decir una nueva forma de política a nivel mundial. ¿Sí? La subida como potencia de Estados Unidos también se la puede considerar como algo político, y también la caída de estos regímenes imperialistas que existían, como el de Hungría, Alemania. Estos podrían ser los cambios positivos. Ya, como usted lo dijo, ¿por qué Estados Unidos fue nombrado primera potencia mundial? Porque antes de esto, en el escenario mundial, las potencias eran Inglaterra, Alemania, Rusia, Hungría, pero después, con la división de facciones en el mundo y la participación de la guerra de Estados Unidos y implementar su sistema económico y militar, Estados Unidos prácticamente quedó como triunfador de esta guerra, y él asumió el puesto de potencia mundial al mejorar, como él decía, su economía y su infraestructura militar. Entonces, de esta manera se lo establece desde ahí como una potencia mundial, y más adelante lo va a ratificar con su participación en la segunda. Ya, eso era todo. Hemos finalizado con la entrevista al señor docente de la Unidad Educativa Fiscal Manta acerca de la Primera Guerra Mundial.